Ya. Vera Fernández Dariana. Sí, Es la primera expositora, doctor. ya, tu nombre es, Vera Fernández Dariana. Está ahí. ya, muy bien. Entonces, ¿qué dice, doctor? ¿Con qué vas a empezar? Con bronquiectasia. Ah, ya, muy bien. Te escuchamos. ¿Podrías agrandarlo, Verónica? Por favor. Gracias. Bueno, el día de hoy, de manera general, vamos a hablar de dos temas, de bronquiectasias y acceso pulmonar. Siguiente, por favor. Y empezaremos con bronquiectasias, en el cual las dos integrantes es Verónica María Vélez Sánchez y bueno, yo. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a definir qué es bronquiectasia. Bueno, primero, las bronquiectasias van a ser, digamos, dilataciones anormales o irreversibles de los bronquios, digamos, proximales de mediano calibre, es decir, mayores de 2 milímetros de diámetro. Y estas van a ser debidas a la destrucción de los componentes elásticos y muscular de la pared, es decir, no una posible inflamación crónica de las vías aéreas. Entonces, etimológicamente, la palabra broncos deriva de vías aéreas y ectasias de dilatación. Hay que tener en cuenta también su historia. O sea, según Lanet, él describe lo que es el primer paciente con bronquiectasia en el año 1819. En el año 1901, aquí básicamente se va a realizar la primera resección quirúrgica con éxito, ¿no? Con respecto a esta patología. En el año 1922, aquí se introduce lo que es la técnica de broncografía, ¿no? Como contraste. Y algo muy importante que esto se utiliza hoy en día, esta clasificación, Lainez es el que clasifica la bronquiectasias en tres tipos, que lo vamos a ver más adelante, que es cilíndricas, varicosas y quísticas. Siguiente, por favor. Entonces, con respecto a la fisiopatología, ¿sí? Ya. Con respecto a la fisiopatología, digamos que la teoría más aceptada va a ser la de la inflamación que sigue lo que es la colonización bacteriana. Y esta se conoce como la teoría del círculo vicioso. Entonces, aquí los microorganismos, digamos que producen sustancias como cuáles, como las proteasas u otras toxinas, que básicamente ocasionan lo que es una lesión tisular y va a alterar lo que es el aclaramiento mucociliar, ¿no? Con la consiguiente así de la retención de secreciones y también con respecto a la colonización bacteriana secundaria. Entonces, algunos, digamos, microorganismos vamos a tener como, en este caso, la pseudomonas aeruginosa. Estas tienen, digamos, tendencia a colonizar lo que es las vías, ¿no? Aéreas respiratorias, que ya están dañadas, ¿no? Y así van y evaden lo que es los mecanismos de defensa, ¿no? Del huésped. Entonces, digamos que en las bronquiectasias muy infecciosas, la causa de la tensión, digamos, de la pared bronquial va a ser de naturaleza inmunológica. Y aquí podríamos tener como un ejemplo lo que es la artritis reumatoide o el síndrome, ¿no? de Sjögren. Entonces, eso es en cuanto, vamos a tener también las bronquiectasias localizadas, y estas generalmente se deben a una compresión extrínseca que se va a presentar en la vía aérea, ¿no? Y esto ya sea por una posible adenopatía o un tumor, o incluso intrabronquial, ¿no? Y dentro del intrabronquial podríamos tener un cuerpo extraño, posible tumor, o también lesiones no cicatrizales por una infección previa. Entonces, el concepto también hay que tener en cuenta de bronquiectasia por tracción. Aquí básicamente se refiere por posibles dilataciones, ¿no? De las vías aéreas por posibles alteraciones del parénquima circundante. Entonces, como ejemplo de bronquiectasias por tracción, tendríamos que tener en cuenta la patología de fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? O también la fibrosis post radiación. Siguiente, por favor. Con respecto a la etiología, se pueden clasificar con un criterio de distribución en sí anatómica y vamos a tener las localizadas y también la pulmonar, en el cual las localizadas
aquí se va a comprometer lo que es un segmento o un lóbulo. Y bronquiectasias difusas, ¿no? Etiología difusa, esto generalmente se va a dar por una afectación, digamos, de ambos pulmones, pudiéndose así relacionarse con manifestaciones sistémicas, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Entonces, en la bronquiectasia localizada vamos a tener infecciones. Aquí los virus implicados son adenovirus, ¿no? La influenza, el sarampión y rubiola. Y entre las bacterias van a destacar lo que es el Staphylococcus, Klebsiella, ¿no? Y gérmenes también anaerobios. Entonces, hay que tener en cuenta que dentro de las infecciones la tuberculosis también va a ser una causa muy frecuente. Y en este caso predominan los que son los lóbulos superiores. Vamos a tener también la obstrucción endobronquial. Aquí la causa más frecuente en adultos va a ser el carcinoma pulmonar, aunque refieren de que no va a dar, digamos, lugar a bronquiectasias, ¿no? Al que va a estar limitado, ¿no? A la supervivencia del paciente. Vamos a tener también los tumores endobronquiales benignos, ¿no? Como los carcinoides, que esto es debido a su crecimiento lento, ¿no? Y así se asocian lo que es, ¿no? A la bronquiectasia. Y otras causas vamos a tener de obstrucción, va a ser la compresión extrínseca por adenomegalias, ¿no? O estenosis cicatrizal postinflamatoria. Y en niños hay que tener en cuenta que la causa más frecuente va a ser la aspiración, ¿no? De cuerpos extraños. Entre otras causas localizadas vamos a tener el pulmón hipertransparente unilateral o el síndrome de James, ¿no? Que dentro de este síndrome de James podríamos encontrar bronquiectasias, digamos, quísticas congénitas o agenesia, ¿no? También vamos a tener, entre otras causas, lo que es el secuestro pulmonar o atelectasia postoperatoria. De las bronquiectasias difusas vamos a tener dos, de origen pulmonar. Bueno, vamos a tener lo que es algunas sustancias que se producen, digamos, una respuesta inflamatoria intensa que esto incluso origina, ¿no? La patología. Y tal caso vamos a tener el caso de una inhalación de amoníaco. También lo que es, vamos a tener infecciones bacterianas necrosantes o víricas, ¿no? La asociación del asma y bronquiectasia va a ser conocida, pero no siempre, digamos que esto encuadra con respecto a la aspergilosis bronquiopulmonar alérgica, ¿no? Y en el otro cuadro, bueno, estos serían de origen extrapulmonar, ¿no? Y ahí vamos a tener aspergilosis bronquiopulmonar alérgica, que esto se debe pensar en ella en sí cuando aparecen, digamos, bronquiectasias centrales, ¿no? Un paciente asmático, digamos, refractorio, ¿no? Al tratamiento. Vamos a tener las inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, que la más comúnmente son asociadas a, digamos, a la inmunodeficiencia variable común, ¿no? O el déficit selectivo de las sustancias de inmunoglobulina G. O si no, también por la paripurgamaglobulinemia, ¿no? Entonces, de otro origen extrapulmonar vamos a tener por infección de VIH, la fibrosis quística, ¿no? Sabemos que esta es una enfermedad hereditaria más frecuente y potencialmente letal, ¿no? En raza blanca. En las vías aéreas, digamos, pueden estar colonizadas en forma persistente, ¿no? Por la pseudomonas espinosa mucoide, o también estafilococcus aureus. Vamos a tener la disenesia ciliar primaria, el síndrome de Young, esto cursa con infecciones, ¿no? Sinopulmonares recurrentes, pero aquí básicamente no va a producir una alteración en la estructura ciliar, ¿no? Ni en el test del sudor. También vamos a tener el síndrome de Young, el déficit de alfa-1 antitripsina, que esto sí se asocia con bronquiectasia, aunque no está aclarado su origen, ¿ya? También el defecto del cartílago y por último el síndrome, ¿no? De uñas amarillas. Eso sí se va a ver en patologías como linfedema, derrame pleural, ¿no? Y bronquiectasia. Siguiente, por favor. De acuerdo a la clasificación, hemos mencionado de que Laing es su descubridor, que este autor lo agrupa según su morfología y su severidad. Entonces, este sistema, digamos, anatómico se va a dividir en tres grupos, pero en orden ascendente de acuerdo a la severidad. Entonces, primero vamos a tener las tubulares o cilíndricas. Ya aquí podemos ver básicamente
contornos regulares, ¿no? Bronquios. Este es un bronquio, ya, con contornos regulares. Va a tener un diámetro distal algo dilatado y podemos ver que la luz bronquial ocluida, ¿no? Por tapones mucosos. Vamos a tener también las varicosas, que aquí reciben su nombre particular generalmente por la apariencia, ¿no? Similar al de las venas varicosas. Y estas, digamos que se van a caracterizar por una presencia de una vía aérea que va a estar más dilatada. Podemos ver los contornos irregulares, pero la presencia, ¿no? Podemos observar de las constricciones, ¿no? Van a estar fibrosas. Y también, o sea, son fibrosas localizadas. Esto, como podemos ver, le da un aspecto no irregular y un tipo, se conoce rosario. Y vamos a tener como tercera la clasificación, las saculares y quísticas, ¿no? Aquí podemos ver que ya básicamente presentan lo que es una dilatación progresiva hacia la periferia de las vías aéreas y terminan en grandes quistes sacus, o también, como podemos ver, lo podríamos diferenciar como racimos de uvas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, con respecto al cuadro clínico, el síntoma principal porque generalmente acuden a consulta va a ser la tos, y eso se conoce como bronquiectasias húmedas, ¿no? Y entonces, bronquiectasias, digamos, purulentas, ¿no? Que esto sería mayor a 200 milímetros. Entonces vamos a tener tos productiva crónica como características clínicas, no con copioso esputo mucoso purulento. De acuerdo al examen físico en la auscultación, siempre o generalmente, bueno, vamos a encontrar lo que es lo crepitante y roncus, las sibilancias, ¿no? Bueno, esas sibilancias podría ser debido a una posible obstrucción por secreciones que se va a dar en la vía respiratoria, ¿no? O también por una afección concomitante. Vamos a tener también la broncofonía y se podría, digamos, también tener lo que es el hipopratismo digital. Entonces, entre otros, vamos a tener rinocerontus, lo que es la disnea, ¿no? La hemoptisis. Bueno, la hemoptisis generalmente podría ser leve o autolimitada, pero puede ocurrir posiblemente una hemorragia grave, ¿no? Que esto requiera lo que es embolización. Entonces, entre los síntomas inespecíficos u otros síntomas, ¿no? Que podrían presentar estos pacientes podría ser lo que es la fatiga, pérdida de peso, la palidez, ¿no? Y bueno, palidez posiblemente también podría ser debido a la anemia que podrían presentar. Y un poco común podría ser el fluid de uñas, ¿no? Y también tener en cuenta que generalmente en mitad de los pacientes pueden desarrollarse lo que es sinusitis. Siempre hay que tener en cuenta que se debe sospechar de bronquiectasias en pacientes con tos, ¿no? Crónica, y que esto generalmente produce grandes cambios, ¿no? Va a haber lo que es las grandes cantidades de sputum. Siguiente, por favor. Ya, eso sería con respecto a la primera parte del tema de bronquiectasis. Gracias, doctor. Bien, continuando con la exposición, ahora vamos a hacer lo que es el tratamiento de bronquiectasias. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, bien, Dariana, muy bien, Dariana. Siga. Doctor, ¿continúa? Sí. Bien. Ya, entonces continuando con lo que es el tratamiento de las bronquiectasias, vamos a ver que el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. En esta parte vamos a ver que primero podemos acompañar del tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico, y acompañado del tratamiento quirúrgico tiene que ir la parte del tratamiento de embolización. Entonces, vamos a ver que el tratamiento médico en realidad va a depender de en qué cuadro estamos, ¿no? En caso de exacerbaciones agudas, en tratamientos de pacientes que ya tienen cronicidad, entonces en esos pacientes tendríamos que priorizar lo que es la parte de soporte nutricional, la higiene bronquial, y sobre todo tenemos que ver lo que es el tratamiento antibiótico general y específico, ¿no? En estos casos, por ejemplo, vamos a tener que principalmente tenemos que detectar o más o menos hacer un tratamiento empírico, perdón,
Ya, tratamiento empírico de la parte de qué bacteria estamos hablando, ¿no? Bueno, básicamente ello. Entonces, antes de aplicar lo que es el tratamiento de antibiótico que sea específico o bueno, empírico, se tiene que hablar de lo que es la eliminación de las secreciones y también en caso el paciente tenga un broncoespasmo acompañante. En esos casos, entonces, hay que evaluar, ¿no?, la agudización o la gravedad del paciente. Bueno, hablando del antibiótico en general, cuando hablamos de lo que viene a ser Pseudomonas aeruginosa, entonces podemos aplicar lo que es ciprofloxacino, levofloxacino, ceftazidima o diferentes otros antibióticos, ¿no? Estas son las dosis que podemos visualizar aquí. Y bueno, la parte de lo que es la parte antibiótica, hay que ver la agudización. Bien, perdón. Hay que ver la agudización si en caso fuera grave, en caso haya resistencia al antibiótico. Ya, en esa parte me olvidaba la parte intravenosa. En la parte intravenosa tenemos que ver que el paciente no tenga lo que es la resistencia y sobre todo en pacientes con afección a pseudomonas se prioriza la parte del tratamiento intravenoso. Y en caso de exacerbaciones severas, estos pacientes van a requerir lo que es la hospitalización. Es frecuente en bronquiectasias que los agentes causantes sean lo que es el Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, como mencionaba, aquí estaba Pseudomonas aeruginosa, también Streptococcus pneumoniae, la parte Staphylococcus aureus, y en cuanto a micobacterias, las no tuberculosas y también Aspergillus. En cuanto al tratamiento quirúrgico, en esta parte van a haber indicaciones bastante claras en esa parte que se tienen que cumplir. Básicamente aquí vamos a tener que solamente se tienen que operar las partes de las bronquiectasias localizadas, comprobadas por tomografía de alta resolución, lo que son las bronquiectasias no perfundidas, las que tengan buena reserva funcional cardiorrespiratoria, en pacientes con infecciones crónicas y recurrentes, en pacientes que tengan lo que son la sintomatología asociada con halitosis o expectoración fétida, también en caso de procesos irreversibles, el deterioro del paciente. Básicamente son estas nueve indicaciones. Ahora, en caso de pensar en una resección, hay especialistas que mencionan que esto puede ser de tipo controversial, ya que el pronóstico no suele ser tan bueno, pero en caso de bronquiectasias, viendo la severidad y justamente cumpliéndose las indicaciones, sí se podría realizar. Sin embargo, los tipos de cirugía van desde segmenectomías hasta lobectomías, hasta segmenectomías más lobectomías o bilectomías, y también lo que son la neumonectomía, ¿no?, en la parte del lado afectado. Ahora, si bien lo que es la neumonectomía en realidad ya casi no se está usando en la actualidad, por lo general se dice que tiene un alcance de un 10 a un 20%, porque vamos a ver que es la resección del pulmón en sí, ¿no? Entonces, lo habitual por lo general suelen ser las lobectomías o también estas acompañadas con segmentomías homolateral. Vamos a ver que en cuanto a la mortalidad, vamos aquí los diferentes autores nos especifican que por lo general es de importancia, ¿no?, la mortalidad en estos pacientes con tratamiento quirúrgico. Por lo cual también una de las opciones en esa parte, aparte de la parte quirúrgica, suele ser lo que es la ligadura en este caso, el segmento afectado, ¿no? Eso también lo menciona. Ahora, hay que ver que hay algunas contraindicaciones respecto a ese tipo de tratamiento quirúrgico. En cuanto a las contraindicaciones, vamos a tener a la cabeza lo que es cuando afecta mucho o sea, cuando está muy extendida la enfermedad. Es decir, una de las contraindicaciones es a la cabeza lo que es el pulmón destruido bilateralmente. También está el paciente con mala reserva funcional. La tercera son los pacientes con comorbilidades o pacientes desnutridos.
En estas imágenes lo que podemos visualizar es en los casos en los que no estaría indicado lo que es la resección quirúrgica debido a la extensión de la enfermedad. Como podemos ver en esta imagen, por ejemplo, tenemos aquí una tomografía donde podemos ver que la bronquiectasia está abarcando más de 3/4 del pulmón del paciente y es bilateral. Entonces, al dejar muy poca porción, por decir, sana, entonces estaríamos causando más daño en realidad que bien al paciente. Entonces, por esa razón no se realizan lo que son las resecciones quirúrgicas en casos de pacientes, sobre todo que tienen afección bilateral, como se menciona, o en casos de la extensión esté en realidad muy avanzada. Cuando hablamos de embolización, en realidad la embolización es un paso antes hacia lo que es la cirugía. La embolización justamente sirve para bajar lo que son las complicaciones. Se dice que en una cirugía sin antes haber hecho embolización la mortalidad es un 40%, mientras que la cirugía programada y haberse hecho la embolización antes va de 7 a 18% en cuanto a la mortalidad. Entonces, respecto a las embolizaciones bronquiales, estas suelen ser efectivas en parte de cuadros agudos, pero ¿por qué no se realizan estas de manera frecuente, sino por lo que es la recurrencia? O sea, el tratamiento de la embolización siempre es antes, ¿no? Es un paso antes de lo que viene a ser la parte quirúrgica. Y básicamente en estos casos de pacientes que se realizan las embolizaciones tienen un riesgo de aproximadamente un 5% de afectar las arterias, como por ejemplo la Dankiewicz, y provocar la paraplegia. Entonces, siempre es bueno ver lo que es va a depender, ¿no?, del paciente, pero en este artículo que revisé, por ejemplo, nos menciona que es preferible hacer lo que es la embolización, tal como menciona el algoritmo, ¿no? La embolización antes de la cirugía, como vemos aquí. Sería un paso antes, ya que, como mencionaba, la parte de la mortalidad se mejora, ¿no? Porque con embolización la mortalidad es de 7 a 18% y con lo que viene a ser la embolización es de un 40%. Bueno, esto ya es prácticamente un extra, en realidad, el tratamiento de la parte de trasplante. Este es un artículo que nos menciona, ¿no?, que en cuanto a trasplante de pulmón por casos de bronquiectasias, y también nos menciona lo que es el pronóstico que han tenido esos pacientes, ¿no?, que han sido trasplantados. En realidad, la mayoría, como vemos, solo vivió un año. 5 pacientes murieron al año. 2 pacientes murieron a los 2 años, 3, un paciente a los 3 años, y así. Acá sorprendió lo que es la parte a los 5 años, ¿no? 4 pacientes. Y bueno, solamente un paciente vivió 8 años. Y bueno, ahí tenemos esa parte en cuanto a tratamiento de bronquiectasias. Y ahora vamos a hacer lo que es absceso pulmonar. Gracias. Muy bien, muy bien. Un momentito. Un momento. Quédate tranquilo. Ya. Muy bien la exposición. La bronquiectasia. ¿Me escuchan? Sí se escucha. Sí, doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Sí, doctor. Ya. Bueno, estoy cambiando mi tiempo. Ah. Ya, ahorita va a estar acá. Bueno, hablar de la bronquiectasia es un tema también apasionante. En realidad la bronquiectasia no es una enfermedad, es una consecuencia de algo, ¿no? Como ustedes la han expuesto muy bien, ¿no? Acá en el Perú la consecuencia más importante es la que se da por un proceso infeccioso. Y estamos en el Perú, la tuberculosis es la causa más frecuente.
Por eso nosotros acá en neumología tenemos muchos pacientes con bronquiectasias. Son nuestros casi principales pacientes que acuden a la hospitalización, a la emergencia o al consultorio por diferentes motivos, siendo el principal que preocupa más al paciente la hemoptisis. Las bronquiectasias, pues, son dilataciones, como ya lo definieron, dilataciones permanentes e irreversibles. Esas ya no se pueden solucionar. Se dilató el bronquio y esa dilatación es permanente. Al dilatarse el bronquio altera la estructura anatómica. Nosotros producimos menos de 100 centímetros cúbicos de secreción bronquial al día. Entonces, en esas dilataciones se suele acumular un poco más de secreción. Y esa secreción, cuando no puede salir, porque no solamente se sufre la dilatación, sino sufren también los mecanismos que producen el clearance a nivel interno. Los cilios también se alteran o se pierden. Entonces hay muchas cosas que hacen que esa secreción no pueda ser eliminada. Y al no ser eliminada, se va a quedar más tiempo de lo que debe quedarse. Y ahí comienza a cumplirse el ciclo vicioso que mencionó Dariana. Que si nosotros interpretamos el círculo vicioso, ¿qué quiere decir? Que debemos dar esporádicamente antibióticos y debemos movilizar esa secreción. Los antibióticos ya lo expusieron muy bien. Y las secreciones tenemos que dar mucolíticos para que la secreción se vea más fluida, o drenaje postural. La terapia física nos ayuda bastante en este caso. Sobre todo hay que localizar dónde está la bronquiectasia para ver en qué posición se va a poner el paciente. El diagnóstico antes era pues la broncografía, que consistía en hacer una broncoscopía e introducir una sustancia de contraste, y lo que se dibujaba el árbol bronquial, ahí se veían las dilataciones de los bronquios. Pero actualmente el diagnóstico de bronquiectasia es tomográfico, como también lo dijeron, es tomográfico. Ya no necesitamos introducir alguna sustancia dentro, porque había algunos pacientes que tenían problemas respiratorios y con esto nos ocasionaba muchos problemas. Rey, que hizo la clasificación en 3, ¿no? Fue en 1950, la cual persiste hasta la actualidad. Entonces es una clasificación muy importante para todos nosotros y así nos podemos orientar. Por ejemplo, las bronquiectasias saculares o quísticas son las que nos van a producir mayor expectoración y posiblemente lleguen a una broncorrea. ¿Por qué es importante cuando yo digo broncorrea o expectoración o fétida? La broncorrea porque tiene que haber algunas lesiones como la bronquiectasia o lesiones seculares producidas por un proceso infeccioso o una cavidad que haya quedado. Nos va a producir más secreción, y fétida porque esa secreción se va a tener más tiempo de lo debido y ahí se agregan anaerobios y comienza a tener los olores característicos. O sea, esas dos patologías, esa patología, la bronquiectasia nos puede dar broncorrea y olor fétido de la expectoración también. Eso es importante en semiología. Y el antecedente fundamental acá en el Perú es que haya tenido tuberculosis. Los síntomas la han dicho muy bien. También no sé, no le escuché si habían mencionado las acropaquias. Es uno de los 5 causas patologías respiratorias que producen las acropaquias, o dedos en palillo tambor, uña en hilo reloj. Una de ellas es la bronquiectasia. Vamos a ver en la siguiente también, que nos va a llevar a uña del hilo reloj. Con respecto al tratamiento, nosotros tenemos que ver si la bronquiectasia está localizada y tiene el paciente hemoptisis recurrente. Es fácil, se saca esa zona alterada y se acabó el problema. Pero a veces las bronquiectasias son bilaterales. Para ello, nosotros primero, si tiene opción quirúrgica, hay que hacer una espirometría para valorar la función respiratoria y ver si es que el paciente está en condiciones de soportar la cirugía, porque muchas veces muchos pacientes han fallecido porque antes no se empleaba el riesgo neumológico. Ahora ya se emplea y se puede decir que no es operable o tiene un alto riesgo la cirugía.
Y el cirujano ya no está operando a los que tienen alto riesgo o es inoperable, porque puede ser la operación exitosa, la cirugía, pero después en el postquirúrgico viene el problema. Lo perdemos al paciente. Pero cuando son bilaterales, hacemos la espirometría para riesgo neumológico y hacemos una broncoscopía si el paciente tuviera hemoptisis recurrente. ¿Para qué la broncoscopía? Para ver cuál de los dos pulmones está sangrando. Y no solamente los pulmones, sino tenemos que ver el óvulo. No solamente el óvulo, sino de qué segmento está sangrando. Eso es importantísimo para el cirujano, que yo le diga está sangrando del lóbulo superior derecho, el segmento posterior, entonces él ya toma sus medidas del caso. Y no solamente para el cirujano, porque hay muchos pacientes que ya no se pueden operar. ¿Y qué hacemos? Hay que hacer pues unas embolizaciones. Las embolizaciones dan mejor resultados en las bronquiectasias que en los micetomas. Los micetomas, a como sea, se tiene que operar. Ya no será resección de parénquima pulmonar, sino se tratará de solucionar la cavidad. Eso ya lo hacen cirujanos ya un poco más especializados para evitar quitar parénquima pulmonar, porque si no, el paciente se queda con mucha dificultad respiratoria. Muy bien, a ver, sigamos con el acceso pulmonar, por favor. Buenos días, doctor. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Bueno, vamos a continuar con el seminario, con el tema de absceso pulmonar. Primero vamos a comenzar con una pequeña definición. En este caso vendría a ser un área circunscrita, puede ser de pus o pérdida necrótica en el caso del parénquima pulmonar, lo que va a llevar a la formación de una cavidad y posteriormente a la formación de fístulas broncopulmonar, lo que produce un nivel hidroaéreo dentro de esta cavidad. Generalmente se caracteriza por una lesión cavitaria única de un tamaño mayor a 2 centímetros de diámetro, localizada, ¿no? En este caso en el parénquima pulmonar. Es una infección pulmonar supurada y habitualmente con un nivel hidroaéreo y también una pared propia. Según la clasificación, va a estar clasificada según el tiempo de evolución en agudo, cuando es menor a 8 semanas, y crónico cuando es mayor a 8 semanas. Vamos a tener, por su etiología, que se clasifican tanto en primaria como secundaria. En la clasificación de primaria, generalmente se produce por una aspiración de secreciones orofaringias o neumonías necrosantes. En secundaria, se va a producir por obstrucción bronquial, puede ser secundario a un cáncer que se da por diseminación hematógena, por infección contigua a la cavidad mediastinal o subfrénica. En este caso, el 95% de los casos son por microorganismos aerobios. Dentro de estas vamos a tener al Clostridium, al Septicum y al Streptococcus, ¿no? También vamos a tener que son causados por microorganismos anaerobios como el Staphylococcus aureus y Streptococcus pneumoniae. También se pueden dar por infecciones mixtas, ¿no? En las que van a participar microorganismos de la flora orofaringia. La mayoría de estos abscesos pulmonares surgen como una complicación de la neumonía aspirativa y están causadas por bacterias anaerobias, ¿no? Procedentes de la cavidad oral. En menor medida también pueden participar microorganismos en consecuencia de inmunosupresión o variaciones ambientales que determinan cambios en la flora oral, ¿no? En este caso podemos decir, por tanto, que es de origen polimicrobiano. Diversas series de muestras van a permitirnos apreciar que el porcentaje va a diferir según dependiendo la muestra. En este caso, si se realiza de esputo, lavado bronquioalveolar
bronquioalveolar o punción directa, ¿no? Y también dependiendo del huésped, en este caso si es inmunocompetente o inmunocomprometido. Otros bacilos gram negativos también pueden producir necrosis pulmonar, ¿no? Los casos de absceso pulmonar múltiples también son probablemente de origen hematógeno, ya sea como resultado de bacteremia o embolización séptica. En el caso de los abscesos pulmonares hematógeno más característico, se observa las bacteremias por estafilococo. La presencia de una neoplasia pulmonar con áreas necróticas también puede producir la formación de abscesos, ¿no? Bacteremias anaerobias de distintos tipos en general van a participar en dicha infección y por tanto también pueden estar involucrados otros microorganismos, ¿no? Incluyendo bacterias, hongos, ¿no? Como por ejemplo las aspergillosis. Estas secreciones provenientes de la cavidad oral o también puede ser del estómago, en el caso de producirse por un aspirado, durante un episodio de inconsciencia o por depresión del sensorio, arrastrando diversas cantidades de microorganismos, ¿no? Como sabemos en la flora mixta con predominio de los anaerobios, normalmente el material es aspirado y es manejado, ¿no? De forma efectiva por la acción ciliar. También tenemos la tos, los macrófagos alveolares. En este caso, si estos mecanismos no son tan efectivos, se va a desarrollar lo que viene a ser una infección, ¿no? Una vez situado este agente infeccioso en el parénquima, se va a montar una respuesta inflamatoria, ¿no? Que tapona la vía aérea terminal. Esto va a conllevar un proceso inflamatorio crónico, hipóxico localizado, ¿no? Y va a ocasionar una lesión necrótica y purulenta. El absceso termina por drenarse hacia la vía aérea terminal, lo que va a ocasionar un nivel hidroaéreo típico, ¿no? El aspirado llega comúnmente a los segmentos posteriores de los lóbulos superiores y a los segmentos superiores de los lóbulos inferiores, más o menos dentro de las 24 y 48 horas del episodio de broncoaspiración. Comienza el desarrollo del absceso y también es favorecido por niveles bajos de pH y disminución también del potencial de oxidorreducción local que va a facilitar a la multiplicación de bacterias anaerobias, tanto gram positivas como gram negativas. Bueno, voy a dar pase a mi compañero. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Bien, muy bien, muy bien. Buenos días, doctor. ¿Se me escucha? Sí, sí, buen día. Sí, doctor. Voy a continuar entonces con lo que vendría a ser la parte del cuadro clínico y el diagnóstico. Bien, entonces, ¿cómo es el cuadro clínico de un paciente que debuta con un absceso pulmonar, ¿no? Estamos hablando de un cuadro clínico que habitualmente tiene un inicio... A ver, un momento que no se me escucha bien. ¿Ahí se me escucha mejor, disculpe? Creo que no se me escucha mejor. Sí, sí. Ahora Perfecto. sí, ahora sí. Perfecto. Ya, entonces, ¿cómo es el cuadro clínico de un paciente que debuta con un absceso pulmonar? Estamos hablando de un cuadro clínico que habitualmente tiene un inicio gradual, ¿no? Sin embargo, hay formas agudas que los cuales son menores de las 6 semanas, pero la mayor parte de los enfermos tienen un cuadro crónico que supera las 6 semanas. La fiebre con escalofríos está presente en la mayor parte de los casos y el paciente puede acusar un dolor tipo pleurítico, que es un dolor que se irradia al hombro del emitora que se encuentra afectado, ¿no? Vamos a ver que normalmente va a tener una historia de sudoración y es un paciente que tiene una expectoración y estas expectoraciones son de tipo mucopurulentas, ¿no? Y lo que sella la situación de una flora por anaerobio vendría a ser el olor fétido, ¿no? de estas expectoraciones, y vamos a ver que hay un compromiso del estado general, pérdida de peso, anemia, astenia, adinamia, y pueden tener una expectoración hemoptoica, ¿no? Bien, en lo que respecta cuando uno le explora clínicamente al paciente que tiene absceso pulmonar, vamos a ver, ¿no? que presenta un cuadro de condensación parenquimatosa.
Es como un cuadro neumónico en el que entonces yo puedo encontrar un soplo cavitario, ¿no? Puedo encontrar matidez en la percusión, puedo encontrar roncus, puedo encontrar estertores y crepitantes. Pueden también estos pacientes presentar acropaquia, que es la imagen que está presentada a la derecha, en el cual son básicamente estas imágenes en dedos de palillo de tambor, cuando la evolución es más que todo crónica, ¿no? Y en los exámenes de laboratorio yo voy a encontrar leucocitosis con desviación a la izquierda, anemia, hipolbuminemia, es decir, es un paciente que está consumido como es un cuadro subagudo crónico, ¿no? Y habitualmente hay compromiso también del estado general, como ya dije. Bien, siguiendo con la exploración física, vamos a ver que va a ser muy importante examinar la cavidad bucal, ¿no? Generalmente yo voy a encontrar una boca séptica, en este caso el aliento va a ser fétido y habitualmente se ven caries dentales. Hay mal estado general y si es muy crónico puede haber acropaquia nuevamente, o sea, los dedos de palillo de tambor, y también se pueden encontrar estertores, crepitantes, matidez, es decir, un síndrome de condensación parenquimatosa, una disminución de la exposibilidad torácica, disminución del orgullo vesicular y también puede ser posible ocultar un soplón fórico, ¿no? Bien, es decir, en un cuadro clínico configura, ya para recalcar y ya pasar a la parte del diagnóstico, solamente lo quiero recalcar esta parte para que quede claro, es decir, es un cuadro clínico que configura un síndrome de condensación parenquimatosa, ¿no? Con todo lo que eso conlleva, porque los alvéolos en vez de contener aire, contienen el exudado. La colección purulenta, ¿no? Y hay una disminución de la expansibilidad. Por lo tanto, también va a haber un aumento de las vibraciones vocales, hay matidez a la percusión y el orgullo vesicular puede estar disminuido, ¿no? Bien, solamente quería que eso quedara claro y quedara palpado en la diapositiva. Bien, ahora vamos a pasar a la parte del diagnóstico. El diagnóstico el diagnóstico se va a sospechar ante la clínica, ¿no? Frente a un enfermo que tiene factores de riesgo y un cuadro clínico compatible, ¿no? Prácticamente uno de los exámenes más importantes, como bien nos pudo adelantar nuestra compañera Consuelo, es la radiografía, que nos permite confirmar la sospecha de un absceso pulmonar, que es la radiografía de tórax, ¿no? Porque ahí se va a observar una cavidad con un nivel hidroaéreo, como también ya explicó mi compañera Consuelo. Característicamente, el absceso pulmonar tiene una localización preferencial en el segmento posterior del lóbulo superior o en el segmento superior en el segmento posterior del lóbulo superior o en el segmento superior del lóbulo inferior, ¿no? Y es más frecuente en el pulmón derecho, más que todo esto último por una configuración anatómica, ¿no? Ya que en el bronquio derecho tiene esta característica anatómica de caer en forma más vertical hacia el pulmón y eso va a hacer que sea más frecuente la presencia de un absceso pulmonar en el pulmón derecho a comparación del pulmón izquierdo, ¿no? Bien, ahora, entonces, ¿cómo es el mecanismo más importante, ¿no? El mecanismo fisiopatológico más importante del absceso pulmonar es la aspiración. Mayormente afecta a los segmentos posteriores del lóbulo superior o los segmentos apicales de los lóbulos inferiores, como está aquí bien cerrado en este círculo. Tenemos lo rosado o lo morado vendría a ser el lóbulo superior, el lóbulo medio lo azul, y lo que podría decir crema, lo de color crema vendría a ser el lóbulo inferior. Vamos a ver que el absceso se va a encontrar mayormente en lo que vendría a ser en el lóbulo superior, el segmento apical, mejor dicho, del lóbulo inferior, o en el segmento posterior, que vendría a ser el 2, el 6 y el 2, y el 2 es el lóbulo posterior, la parte posterior del lóbulo superior, ¿no? Bien, entonces, mayormente afectan los segmentos posteriores, como ya dije, cuando el mecanismo fisiopatológico ha sido por vía hematógena. Los abscesos pueden ser múltiples y pequeños y habitualmente afectan los lóbulos inferiores, ¿no? En cambio, cuando hay un proceso de obstrucción bronquial, como por ejemplo en el cáncer broncogénico, el absceso se va a localizar habitualmente en lo que vendría a ser en el lóbulo medio y en la língula. Bien, aquí vamos a ver la radiología. Radiológicamente lo que yo voy a ver es esta imagen típica que se escribe aquí, pues, ¿no? Esta imagen, en la cual vamos a ver que va a consistir en una imagen cavitada con una pared engrosada, y lo importantísimo es que se va a encontrar con este nivel hidroaéreo, que vamos a ver cómo se delimita aquí esta zona, esta línea, cómo se delimita. Esto vendría a ser lo que se llama el nivel hidroaéreo, ¿no? Que se puede ver incluso mucho mejor en una tomografía. Se puede ver lo mismo, ¿no? Esta es una cavitada con una pared engrosada y este nivel hidroaéreo, donde esta parte es líquido y esta parte es aire, y se delimita muy bien por esta línea, ¿no? Que nos da a entender que es un nivel hidroaéreo, típico del absceso pulmonar, ¿no? En estas imágenes de aquí, por ejemplo, se puede, ¿no?,
puede ser, la podemos encontrar en otras patologías, sin embargo la clínica nos va a ayudar, nos va a ayudar bastante para decir que estamos frente a un absceso, sobre todo lo que vendría a ser la expectoración mucopurulenta y el olor fétido de esta misma, ¿no? Aquí tenemos lo mismo, uy, está muy grande, no, perdón. Aquí tenemos lo mismo, esta lesión cavitada con paredes gruesas y este nivel hidroaéreo. Aquí lo mismo, lesión cavitada grande, de nivel hidroaéreo delimitado muy bien por líquido, aire, líquido lo de abajo, aire lo de arriba, delimitado bien por esta línea. Configura muy bien la localización, ¿no? Y como hemos visto hasta ahora, bueno, aquí está en el pulmón izquierdo, pero aquí vamos a ver que es más frecuente que se presente en el pulmón derecho. Bien, ahora, la tomografía computarizada va a complementar a la radiografía en las siguientes situaciones. Por ejemplo, cuando el absceso es muy pequeño y no logra visualizarse en la radiografía. En caso de duda del compromiso pleural, también nos va a complementar la tomografía. Es importantísimo, ¿no? Es porque demuestra una obstrucción como causa predisponente del absceso, ¿no? Es decir, afirma el diagnóstico y afina el diagnóstico, la tomografía, y nos ayuda mucho también, ¿no? Cuando uno sospecha, por ejemplo, de una neoplasia pulmonar. Aquí vamos a poder ver una imagen igual en esta tomografía, que normalmente también los abscesos, me olvidé decir que también son vascularizados, a comparación de otras presentaciones como por ejemplo un empiema que no lo es. Aquí podemos ver, ¿no? Lo típico, la pared engrosada, nivel hidroaéreo, zona cavitada, nivel aire, nivel líquido y eso. Pues, ¿no? Y en este caso se presenta en el pulmón izquierdo. Ahora, laboratorialmente los pacientes con absceso de pulmón suelen mostrar datos inespecíficos, ¿no? Pero lo característico, lo que nos ayuda, lo que nos orienta es de que, como todo proceso infeccioso, va a haber una leucocitosis con desviación a la izquierda, como ya dije antes también, y hay un aumento de la velocidad de sedimentación glomerular, ¿no? También vamos a ver que hay trombocitosis y aumento del fibrinógeno. En cuanto a la tinción del GRAM, vamos a ver, ¿no? Y el cultivo de esputo son en realidad de bajo valor diagnóstico, ¿no? Pero se puede hacer diagnóstico diferencial con tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Como estamos frente a dos enfermedades de evolución crónica, es importante hacer un diagnóstico diferencial con tuberculosis, pero eso ya lo va a dar más mi compañero Jan. Los homecultivos da positividad en la minoría de los casos, y la toracocentesis debe realizarse, ¿no? En caso de derrame pleural, y esto puede ayudar a establecer el diagnóstico. Vamos a ver que en el caso de la punción transtorácica es aspirativa, y la broncoscopía son dos técnicas que obtienen, ¿no? Muestras para estudio, y con ellas se evita la contaminación de la toma de muestras en la orofaringe y las vías aéreas superiores, ¿no? Que puede tener una flora anaerobia, ¿no? Y bueno, doctor, eso sería todo por la parte de diagnóstico y presentación clínica. Seguiría la parte de diagnósticos diferenciales. Muchas gracias. Bien, Edwin, bien. ¿Quién sigue? Sigue mi compañero Jan Yuri, doctor. Doctor, un segundito, por favor. Parece que no quiere cargar mi PPT. A ver. ¿Lo pueden ver en pantalla? Ya, sí. Ya. Bueno, luego sobre el tratamiento también conocido como manejo. Como nosotros vamos a manejar absceso pulmonar. Bueno, como sabemos, el tratamiento del absceso pulmonar se basa en un inicio rápido de un régimen antibiótico empírico.
sea, un inicio rápido. Sin embargo, está sometido a cambios porque se puede ajustar. Por eso el ajuste del régimen va a estar en función al resultado del cultivo y justamente cómo responde nuestro paciente. Lo podemos adaptar, no es algo definitivo. Y este enfoque tiene un éxito en la mayoría de los pacientes, mientras que unos pocos requieren unos procedimientos de drenaje o resección quirúrgica. Se menciona que los pacientes que complican y necesitan drenaje son un 10%. Sin embargo, el 90% se puede curar con una terapia antibiótica. Hablemos justamente del papel del drenaje también postural y la percusión torácica, también conocido como fisioterapia torácica. La evidencia en este tipo de tratamiento va a ser menos clara y justamente se ha utilizado con la justificación que puede facilitar lo que es el drenaje intrabronquial. Sin embargo, no se ha demostrado la eficacia y se han notificado incluso casos fatales cuando existe la ruptura de abscesos intrabronquiales. Entonces, el tratamiento justamente de la fisioterapia torácica lo vamos a reservar un poco cautelosamente para pacientes que tienen, por ejemplo, fibrosis quística o bronquiectasia sin fibrosis quística para este programa, ¿no?, de fisioterapia torácica. Entonces, comencemos con el uso de los antibióticos empíricos, ¿no? Nosotros vamos a comenzar con la antibioticoterapia tempranamente. Debe iniciarse lo más rápido posible, inmediatamente en pacientes que han sido ya diagnosticados con el absceso pulmonar, para reducir lo que es el riesgo de ruptura del absceso en las vías respiratorias o en el espacio pleural, o inclusive evitar lo que es una invasión de estructuras locales, por ejemplo, una afectación a los vasos sanguíneos. El régimen se debe ajustar, si es necesario, en función pues a los resultados que nos da lo que es el cultivo y la respuesta al tratamiento. Recordando que los organismos pues anaerobios van a ser difíciles de desarrollar su cultivo y rara vez se va a realizar pruebas de susceptibilidad. Por eso nuestro tratamiento está enfocado también a cubrir lo que son los anaerobios. Va a haber pacientes, por ejemplo, que van a tener sospechas de absceso pulmonar, pero por aspiración. Y se va a utilizar regímenes intravenosos empíricos, que puede penetrar justamente el parénquima pulmonar y dirigirse a todos los anaerobios estrictos, como pueden ser los Streptococcus microaerófilos. Entonces, nosotros podemos dividirlo, por ejemplo, hay que proponer algo. La mayoría de los pacientes van a tener un régimen que va a ser muy aceptable, que van a ser una combinación de los inhibidores de beta-lactámicos y beta-lactamasas. Por ejemplo, podríamos proponer 3 gramos de ampicilina combinado con sulbactam por vía intravenosa cada 6 horas. O si no, el uso de un carbamazepam, por ejemplo, iminipen, meronepen. También existen pacientes que pueden ser alérgicos a la penicilina. En ese caso, podemos utilizar una clindamicina de 600 miligramos intravenosa cada 8 horas. Seguida también de 300 miligramos por vía oral 4 veces al día. También se puede utilizar lo que es la moxifloxacina de 400 miligramos por vía oral al día. O si no, terapias combinadas con levofloxacina de 700 miligramos por vía oral al día y más metronidazol 500 miligramos por vía oral 3 veces al día. También pueden ser alternativas que podemos obtener. Sin embargo, si un paciente, digamos, no responde a la clindamicina sola, se puede agregar una cobertura también a gram negativos, por ejemplo, el uso de una quinolona o una cefalosporina. Eso es con respecto a los antibióticos empíricos iniciales. Pero habíamos mencionado que estos antibióticos también están propensos para hacer lo que es un ajuste. Ese ajuste va a estar en función al resultado del cultivo. Sin embargo, va a existir el mayor riesgo acá son la formación o infección o coinfección también
de los anaerobios. Sin embargo, el cultivo y pruebas de sensibilidad van a tener inclusive a veces falsos negativos. ¿Por qué? Porque van a ser difícil su cultivo. Los cultivos anaerobios va a ser difícil. Sin embargo, nosotros podríamos proponer un tratamiento empírico inicial que va a estar enfocado a la gran mayoría de enfermedades. Por ejemplo, podríamos hablar que cubren a Staphylococcus aureus, sensible a la meticilina, como es el MSSA, y lo que es el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que es el MRSA. En esos casos, por ejemplo, podríamos tener los agentes de elección con la cefazolina. La cefazolina de 2 gramos intravenoso cada 8 horas. También tenemos la nafcilina, la oxacilina, como tratamientos para un estafilococo sensible a meticilina. Pero, ¿qué va a pasar cuando existe resistencia? ¿No? Cuando son resistentes a la meticilina. Podríamos cambiarlos con linezolid. También podremos utilizar la vancomicina. En el caso de la vancomicina, por ejemplo, acá se puso un cuadro inferior donde se menciona lo que es el enfoque de la dosificación de vancomicina para adultos en función renal normal. Ahí va a haber algunas diferentes adaptaciones. Por ejemplo, va a haber dosis carga, va a haber dosis de mantenimiento inicial o de intervalos, y va a haber lo que es un ajuste subsiguiente de dosis de intervalos. Entonces, va a variar. Por ejemplo, dosis carga para pacientes con infección grave, conocida o sospecha de Staphylococcus aureus, cargamos justamente de 20 a 35 miligramos. Y es por kilo de peso, entonces esto se va a basar bastante al peso corporal. Y se puede incrementar, digamos, a 250 miligramos más cercanos sin exceder los 3000, porque ya produce lo que es la toxicidad. Usamos también dosis más bajas para pacientes obesos, ¿no? O que requieren vancomicina en infusión continua. Y una dosis de mantenimiento inicial e intervalo, ¿no? Ya cambia, por ejemplo, a 15 a 20 miligramos por kilo de peso cada 8 a 12 horas. Entonces acá ya tenemos cómo podemos dosificarlo. Existen también otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, otras opciones que podríamos evaluar va a ser el uso de la ceftarolina, el trimethoprim, metoxazol y lo que es la televancina. Eso se habló con respecto a lo que son el ajuste de mi régimen antimicrobiano. Como comentario podría mencionar que hay veces nuestro tratamiento empírico inicial, el uso combinado, pues por ejemplo, de betalactámicos y betalactamasas, por ejemplo, a ampicilina, sulbactam intravenosa, hay veces que van a ser suficientes y no necesitaríamos mucho cambiar en función del cultivo. Sin embargo, el cultivo va a ser importante para nosotros precisar, ¿no? Hay veces nuestro empírico inicial puede tratar de manera oportuna, pero puede existir casos de resistencia, entonces ahí podríamos modificar nuestro tratamiento. Con respecto a la duración de los antibióticos, pues en general cambiamos los agentes intravenosos a orales cada vez que el paciente ha perdido la fiebre y se vuelve clínicamente estable. Entonces ahí nosotros podríamos cambiar de intravenosos a orales. Pero algunos pacientes esto toma algunos días, mientras que otros pacientes pueden evolucionar dentro de 3 semanas. O sea, es relativo, no es una regla que a los 3 días, a los 5 días podamos cambiar lo que es intravenoso a oral. Si no puede demorar también el tratamiento, la literatura menciona que algunos pacientes se demoran hasta 3 semanas. Los regímenes orales también apropiados dependerán de los patógenos infecciosos identificados o sospecha, entonces por eso va a ser importante el cultivo. Pero va a existir pacientes que pueden tener una infección mixta por anaerobios y estreptococos. Entonces, en ese caso, el tratamiento amoxicilina más clavulonato es un régimen más apropiado cuando existe lo que es la infección mixta, anaerobios y estreptococos.
Hoy en día se desconoce la duración total, ¿no?, óptima de la terapia, ¿no? Bueno, esa terapia también va a abarcar tanto los dos tipos de formas de dosificación, como la intravenosa más la oral. Existen rangos informados que ese tratamiento puede estar dentro de los 21 días a 48 días. Siempre, inclusive siempre hay excepciones que no cumplen esa regla, es un promedio. Por eso algunos expertos tratan durante 3 semanas como un punto de corte, ¿no?, un tratamiento estándar. Y otros tratan según a la respuesta. Eso ya va a depender del médico tratante, cómo ustedes ven a su paciente. Nuestra práctica pues es continuar el tratamiento con antibióticos hasta que las imágenes de tórax, en este caso evaluamos preferiblemente con una tomografía, pero también se puede hacer con radiografía. Sin embargo, la tomografía es más específica, muestran una lesión residual pequeña, estable o inclusive ya está clara. Esto generalmente va a requerir varias semanas de tratamiento y la mayoría de los cuales se debe lograr un régimen oral de forma ambulatoria. Eso es con respecto a la duración de los antibióticos. A ver. Ya. Sin embargo, el paciente tiene que dar lo que es una respuesta, la respuesta a la terapia. Entonces, la mayoría de los pacientes requiere pues un seguimiento clínico, pero es prudente repetir las pruebas de imágenes para fiebres nuevas o recurrentes. Cuando existe dolor torácico, hemoptisis o disnea, y para la falta de mejoría. Entonces, ahí podemos mencionar que el paciente puede estar complicándose. Entonces, las pruebas de imágenes, cuando el paciente dentro del régimen de tratamiento está empeorando, pues hacemos un seguimiento clínico y también un seguimiento clínico imagenológico. Los pacientes con el absceso pulmonar relacionado, en este caso con la aspiración, generalmente muestran una mejoría clínica, con disminución de fiebre y leucocitosis dentro de los 3 a 4 días posteriores al inicio del tratamiento antibiótico. Entonces, si el hemograma, por ejemplo, sale leucocitosis, el paciente está yendo bien, está tratando bien, pero esa es una de su epidemiología, ¿no? Ahora, también existe también la desaparición, ¿no?, del esputo, del prurito, que se puede tardar más, ¿no?, cuando tienen por aspiración. Pero el uso de antibióticos está mejorando. Ahora, con respecto a las fiebres persistentes, ¿no?, una complicación, por ejemplo, se persiste la fiebre, no baja la fiebre, más allá de 1 o 2 semanas, como punto de corte, pueden indicar una respuesta tardía. Y dichos pacientes deben someterse a más pruebas de diagnóstico para definir mejor la anatomía o inclusive la microbiología subyacente a la infección. Por lo general podemos realizar pues otra tomografía de tórax para buscar progresión del absceso. O si no, también un desarrollo de complicaciones, por ejemplo, en el caso de desarrollo de un empiema o nuevos abscesos. O también una razón subyacente que puede no haber sido no detectada por la tomografía computarizada inicial y haber progresado. Quería mencionar también las principales consideraciones en pacientes con una respuesta tardía. Por ejemplo, bueno, antes que nada, nosotros siempre vamos a esperar lo que es una respuesta inicial adecuada, que responde inclusive rápido, de 1 semana, ¿no? Obviamente que a los 3, 4 días puede persistir la fiebre, puede persistir inclusive la leucocitosis. Pero nosotros nos preocupamos cuando ya el paciente tiene respuesta tardía. Literatura menciona 2 a 3 semanas no mejora, la fiebre continúa. Entonces nosotros tenemos que tener algunas consideraciones que acá las vamos a mencionar. Por ejemplo, una consideración a resaltar, pues estamos frente a una afección asociada que impide la respuesta. Por ejemplo, como una obstrucción de un cuerpo extraño, o también puede ser una neoplasia, o también un secuestro pulmonar, para considerar. Otra cosa para considerar, un diagnóstico microbiológico erróneo, con infección por bacterias, micobacterias u hongos que no están siendo tratados. Entonces, por eso a veces nuestro tratamiento inicial cubre la gran mayoría, en los anaerobios más que nada.
También está lo que es el fracaso de la terapia médica a pesar de los antibióticos apropiados. Entonces, se fracasó, ¿no? Entonces, en ese momento, se saca ese TAC y vemos que puede estar incrementando ese absceso o puede estar reventando. Entonces, en esos casos va a ser necesario pues, un drenaje para facilitar la recuperación. Esto es más típico, por ejemplo, en pacientes con grandes cavidades, pero no hay un límite de tamaño claro que requiere pues una intervención quirúrgica. Ahora vamos a ver cómo se puede manejar eso. Se puede manejar de manera invasiva o menos invasiva. Más invasiva quirúrgica, menos invasiva pues un drenaje. Y en estos casos justamente pues el drenaje es útil, ¿no? Incluso para algunos abscesos más pequeños que no mejoran con antibióticos, ¿no? Existe lo que es una causa alternativa, ¿no? Que puede ser no bacteriana, de enfermedad pulmonar cavitatoria, por ejemplo, como neoplasias cavitatoria, vasculitis, entre otras, ¿no? Eso también se puede hacer dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, proponer lo que es el absceso pulmonar. Sino también unas condiciones que pueden simular a un absceso. ¿Qué patologías me puede simular un absceso? Un quiste infectado, o también lo que es un empiema. Otras causas de fiebre persistente, por ejemplo, como la fiebre por fármacos o colitis asociada, por ejemplo, a Clostridium difficile. Por lo general, los pacientes que no mejoran pues entre 7 y 10 días, a pesar de esa terapia antimicrobiana adecuada, pueden necesitar procedimientos de drenaje o cirugía. Entonces, los pacientes que tienen esa respuesta tardía y no mejoran, ya podemos estar pensando, aparte de la terapia antimicrobiana, sospechar que podríamos estar frente a un procedimiento de drenaje o cirugía. ¿Cuándo se habla del fracaso de la terapia antimicrobiana? Pues la mayoría de los abscesos pulmonares responden, bueno, eso es bueno, ¿no? La mayoría responde bien, ¿no? Y más aún cuando son cursos prolongados de antimicrobianos, ¿no? El uso de antibióticos constante, a largo plazo, hasta ver su mejoría, inclusive dentro de su mejoría darle un tiempo más. Sin embargo, existe una pequeña proporción de falla con los antimicrobianos y requiere un procedimiento de drenaje o tratamiento quirúrgico. Aproximadamente pues es un 10%, entonces un 10% a veces puede complicar. Por eso mencionamos si es que la terapia antimicrobiana no funciona de 7 a 10 días, pensemos en ya realizar lo que es un drenaje, ¿no? Un tratamiento quirúrgico. Hablemos justamente del drenaje con aguja o catéter, ¿no? Para los pacientes hay veces que no mejoran después de esa fecha que habíamos mencionado, de 7 a 10 días de terapia con antimicrobianos, inclusive que se ha ajustado en función a los resultados del cultivo, a los resultados microbiológicos, el drenaje del absceso a través de catéteres transtorácicos o transbronquiales a menudo puede conducir a una mejoría clínica. Obviamente que esto representa un 10% que no responden a esos tratamientos. Y dentro de estas opciones se requiere pues un drenaje percutáneo, ya que la experiencia con estas opciones es más amplia que, por ejemplo, con un drenaje broncoscópico. Entonces, el percutáneo va a ser de mayor predilección. Y los pacientes continúan, obviamente, con su antimicrobiano sistémico, hasta que la cavidad del absceso se cierra o es pequeña o se puede volver estable. Y la duración típica de la colocación del catéter de drenaje es aproximadamente de 3 días a 3 semanas, 3 días a 3 semanas. Y los pacientes generalmente continúan con su antimicrobiano pues, sistémico. Entonces, podremos encontrar lo que es el drenaje transtorácico con catéter, también llamado drenaje percutáneo, y también podemos encontrar lo que es el drenaje broncoscópico con catéter. Con respecto al primero, que es el percutáneo, es el drenaje con catéter se puede realizar bajo guía de imágenes. O sea, necesita guía, realmente una ecografía, pues. Dependiendo de las instalaciones también disponibles, ¿no? Se puede también realizar, ¿no? Con tomografía es menos usual, fluoroscopía es menos usual, el más usado pues es la ultrasonido y ecografía, ¿no? Por lo general se requiere pues una ruta transtorácica, cuando el absceso se apoya o está cerca de la pared torácica, ¿no? Y los catéteres de drenaje generalmente permanecen colocados durante aproximadamente de 3 días a 3 semanas, aunque es posible que se deba reemplazarse si se dislocan o se bloquean.
Y los pacientes generalmente continúan pues con su tratamiento de microbiano sistémico, no hay problema. Los procedimientos de drenaje transtorácico conllevan pues a pequeños riesgos, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos pequeños riesgos, no? Es que pueden ser grandes riesgos, que es de infectar lo que es el espacio pleural, ¿no? Inclusive si no se hace con una técnica muy buena, puede ocasionar sangrados, hemorragias o hay veces también neumotórax. Entonces, eso es algo que siempre pasa en los procedimientos, en los procesos, aunque sean mínimamente invasivos, ¿no? A veces lo que es la posibilidad de iatrogenia. También está lo que es el segundo, que es el drenaje transbroncoscópico con catéter, ¿no? En este caso el abordaje broncoscópico puede preferirse para lesiones de ubicación más centrales, ¿no? Si el percutáneo puede ser paraperiférico, para lesiones centrales o aquellas que no colindan con la pleura, se recomienda este tipo de procedimientos. Y la broncoscopía guiada también por ecografía se puede utilizar para localización. El drenaje broncoscópico se realiza, pues, colocando un catéter pictail, ¿no? En la cavidad del absceso, a través de la nariz, bajo visualización broncoscópica, ¿no? Dejando el catéter en su lugar hasta que la cavidad haya drenado, ¿no? En algunos casos la cavidad se enguaja diariamente con solución, enjuaga, ¿no? Con solución salina estéril y antibióticos apropiados. En este caso, digamos, en esa solución lo puede hacer mediante gentamicina, ¿no? O dependiendo si es una infección por hongos, un antifúngico. Uno de los riesgos asociados también a lo que es este drenaje broncoscópico, pues es el derrame de material infectado a otras partes del pulmón. Ahí lo complicamos, otra iatrogenia, ¿no? Que puede ser fatal. Y no se recomienda en este caso la terapia fibrinolítica intracavitaria, debido al desarrollo potencial de una fístula broncopleural. Entonces acá el uso de fibrinolíticos está contraindicado, ¿no? Porque hay más riesgo que beneficio. Y este procedimiento no va a estar disponible universalmente y está restringido en centros con experiencia en intervencionismo pulmonar. Entonces no lo tienen muchas instituciones. La broncoscopía para el drenaje en ausencia de una colocación de catéter es de poca utilidad y puede provocar lo que es peores cosas, como un derrame del contenido del absceso a otras vías respiratorias, complicando al paciente, ¿no? Va a haber pacientes, ¿no? En caso de tratamiento de obstrucciones endobronquiales. Ya falta poco, falta 3 diapositivas más. Para el absceso pulmonar postobstructivo, debido, por ejemplo, a estenosis o tumor bronquial, los esfuerzos deben dirigirse a aliviar la obstrucción, ¿no? Porque eso también puede estar produciendo lo que es la disnea, ¿no? O posiblemente la recesión quirúrgica curativa del tumor, ¿no? Por ejemplo, típicamente se menciona la lobectomía. La extracción de cuerpos extraños a menudo se logra con broncoscopía flexible o rígida para la estenosis o el tumor bronquiales. Ahora, gracias, Kelly. Ya. La dilatación con valores endobronquial con colocación de stent puede ser una opción en espera, digamos, de una terapia definitiva. Y las obstrucciones por lesiones mediastínicas, por ejemplo, aneurisma o linfadenopatía, requieren alguna evaluación y tratamiento ya individualizados. Recordemos que si bien el absceso pulmonar puede ser consecuencia de una enfermedad primaria, y tenemos que tratar la enfermedad primaria antes que nada, ¿no? Y también tratar lo que es algunas complicaciones que pueden llevar lo que es a la muerte, ¿no? Y dar terapias a veces por separado, ¿no? Llegamos justamente esta es la última diapositiva de la intervención quirúrgica, ¿no? La intervención quirúrgica son para los pacientes que no mejoran clínicamente o radiográficamente, ni con la terapia de antibióticos y a veces sin con el drenaje, ¿no? E inclusive van a desarrollar complicaciones durante la terapia, ¿no? Por ejemplo, unas complicaciones que se mencionan va a ser la hemorragia significativa, el desarrollo de fístula broncopleural, y la cirugía puede ser indicada en muy raras ocasiones. Entonces, ya había mencionado que el paciente, el 90%, se sana por antibióticos. El 10% pasa a lo que es drenaje y cirugía. Los factores, digamos, que pueden contribuir a una respuesta lenta o ausencia de la respuesta de la obstrucción del bronquio, un absceso de tamaño extremadamente grande
y abscesos que involucran organismos resistentes a los antibióticos, como puede ser la Pseudomonas aeruginosa. El procedimiento habitual en tales casos, pues, es la lorectomía o una neumonectomía, pero los pequeños abscesos periféricos pueden ser susceptibles a segmentectoscopia. A ver, discúlpeme la pronunciación. Se cortan segmentos, a ver, sería segmentectomía. O recesión en cuña también es otro nombre que se le atribuye. La cirugía torácica asistida por video, que está abreviado como BATS, es el procedimiento de elección, ¿no? Y se debe prestar atención a la eliminación de todo el material infectado para evitar lo que es infecciones del muñón, ¿no? Te dicen el muñón también se puede infectar, ¿no? Si es que no se hizo bien. Y la fístula broncopleural resultante, ¿no? Como último, mencionar lo que es la mortalidad con la cirugía. Mira, la mortalidad, ¿ah? Con la cirugía es tan alta como el 15 a 20%, aunque la alta tasa de mortalidad probablemente refleja la gravedad del absceso pulmonar en pacientes remitidos para cirugía pulmonar, así como sus afecciones subyacentes y además el riesgo de cirugía en sí. Entonces, pacientes que van a cirugía son pacientes complicados y no mueren netamente por la cirugía, mueren por las complicaciones que ya trata, por ejemplo, el cirujano cardiotorácico. Inclusive, aparte de la cirugía, pues que el paciente también tiene que luchar con los mismos riesgos de la cirugía en sí. Hacer una lobectomía, hacer una neumonectomía, una segmentectomía, tampoco no es cosa sencilla, tiene sus riesgos. Para terminar, porque esta es la última diapositiva, esto es lo que es un algoritmo de lo que es el manejo, ¿no? Por ejemplo, en el primer cuadro, en la parte superior, nos dice pues el diagnóstico de un absceso, ¿no? Lung abscess. Y hay unas características que tiene, ¿no? Características imatinológicas se ve más en imagen. O sea, acá para su diagnóstico se ve más en imagen. Entonces, por eso dice chest imagine showing, ¿no? O sea, más o menos vamos a ver que podemos ver ese fluido, ¿no? En el espacio, ¿no? Mediante la imagen. Y también tiene que ser compatible a su clínica, ¿no? Por ejemplo, se menciona la fiebre, la tos, historia digamos, de aspiración, ¿no? Abscesos por aspiración, ¿no? Esto va a ser importante. Entonces, ahí parte lo que es mi presunción diagnóstica, ¿no? Entonces sigo, ¿no? Entonces puedo hacer lo que es cultivo de sangre, ¿no? O si no, una prueba de esputo, ¿no? Y con tinción Gram, ¿no? Y justamente también puede empezar lo que es el tratamiento empírico, ¿no? Antibiótico, el tratamiento antibiótico empírico. Y justamente ahí vamos a hacer la Box 1, ¿no? Dentro de la Box 1, al costado está, digamos, para la mayoría de los pacientes, for most patients, dice ampicilina, sulbactam. Entonces, eso es algo, a ver, ahorita lo voy a resaltar. Ya. Ampicilina, sulbactam. Vamos a generar por lo general eso, ¿no? Y luego va a estar sus excepciones, ¿no? Por ejemplo, para pacientes, para la mayoría de los pacientes, y gracias a esto cubre mucho. Amoxicilina, sulbactam, 3 gramos intravenoso, ¿no? Cada 6 horas me va a cubrir muchísimas patologías, ¿no? Pero va a existir los peros, ¿no? Entonces, para pacientes que tienen, digamos, una alergia severa a los betalactámicos, ya podemos encontrar otras opciones, clindamicina, lo que es moxifloxacin, ¿no? Levofloxacin, ¿no? Y ahí están sus respectivas dosis. Y pacientes que tienen riesgo para drogas resistentes, ¿no? Gram negativas, ¿no? Aquí está la imidopel, el meropenem, ¿no? Ahí lo podemos tener. Entonces, esto va a corresponder mi tratamiento inicial, ¿no? Recordemos más que nada, o sea, lo que se tiene que llevar a casita es ampicilina y sulbactam, ¿no? 3 gramos intravenoso para absceso pulmonar. Después de ahí, ¿no? El paciente evaluamos de 3 a 4 días, ¿no? Si es que está respondiendo bien o no está respondiendo bien, ¿no? Puede haber lo que es un mejoramiento subjetivo, inicial, sintomático. O tal vez lo podemos hacer más objetivizando, ¿no? Leyendo los signos vitales,
midiendo lo que es el white blood, ¿no? Midiendo lo que son el recuento leucocitario, ¿no? Entonces, hay maneras de cómo mejorar, cómo mencionar, cómo cuantificar, ¿no? Lo que son, cómo está mejorando el paciente en 3 a 4 días de tratamiento empírico, de manera subjetiva, también de manera objetiva. Y acá viene lo que es la nota. Justamente completa dice la resolución completa de la fiebre puede tomar entre 7 a 10 días. Por eso siempre se hace esa evaluación de 7 a 10 días, porque generalmente la sintomatología un poco más relacionada a lo que es la infección va a ser el desarrollo de fiebre. Entonces, si mejora en 7 días, estamos yendo bien, ¿no? Sin embargo, puede extenderse, ¿no? En casos complicados puede extender de 3 a 7 semanas. Entonces, si nosotros vemos que ese paciente está respondiendo a la terapia o la terapia está fallando y necesita mejorar, si el paciente responde a nuestra terapia, ¿no? A veces seguimos con nuestro tratamiento. Y obviamente esperamos a lo que es al cultivo y podemos cambiarlo. Inclusive a veces no hay necesidad de cambiarlo y seguimos con eso. Y va a haber una evaluación de 3 a 4 semanas, tanto evaluación clínica como radiográfica. Luego, por ejemplo, si es que está pasando si mi terapia está fallando, entonces tengo que hacer otra revisión de la sangre, tengo que hacer mis pruebas, un hemograma, tengo que hacer también pruebas de cultivo, de resultantes, ¿no? Ajustar mis antibióticos a mis necesidades, entre otras, ¿no? Entonces, siempre voy a más o menos ver con mi radiografía de tórax, mi TAC de tórax, de chest CT, y lo que es tengo que hacer una broncoscopía, ¿no? A veces, en algunos casos, si se puede encontrar lo que es una obstrucción, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿no? Si es que necesita broncoscopía o necesita otros procedimientos, ¿no? Inclusive van a llegar, por ejemplo, a lo que es en la parte quirúrgica, ¿no? Entonces, queremos evitar que vaya a la parte quirúrgica y que solamente quede hasta acá nomás, hasta que existe lo que es tratamiento antimicrobiano. Entonces, acá sucede el 90% de los casos, pero el 10% de los casos ya necesita lo que son drenaje y quirúrgico. Inclusive a veces nosotros, como si somos médicos clínicos, no vamos a hacer mucho dentro de cirugía, ¿no? Bueno, eso es todo, gracias. Bien, Jan. Muy claro y preciso el tratamiento del acceso pulmonar, desde el inicio al final. Muy bien. Bueno, para terminar la exposición del acceso pulmonar, voy a decir algunas cosas solamente para que lo recuerden, que el acceso pulmonar puede ser primario o secundario. El primario generalmente es un paciente que tiene que tener algún trastorno del sensorio. Puede haber bebido mucho, pierde conocimiento, puede ser epiléptico o puede convulsionar, puede ser sometido algunas semanas a una cirugía que ha recibido anestesia general y sobre todo intubación orotraqueal, o puede haber ido al odontólogo y haber sufrido alguna curación o alguna extracción dentaria. Eso es fundamental que nosotros conozcamos al paciente si ha tenido esos antecedentes, porque esos son unos factores predisponentes para que el paciente tenga un acceso pulmonar primario. El acceso pulmonar primario generalmente es único. Como lo ha dicho ya Edwin también, se localiza y Consuelo se va a localizar sobre todo en los segmentos posteriores, en el lóbulo superior, tanto derecho e izquierdo, en el segmento posterior, y en el lóbulo inferior, en el segmento apical del lóbulo inferior, que es el segmento 6 o el segmento de Nelson. ¿Por qué? Porque esos son los sitios que cuando el paciente supuestamente está en decúbito dorsal, esos están mirando hacia abajo y la secreción generalmente va a ocurrir a esos segmentos. En el acceso pulmonar primario, tenemos que el agente etiológico viene de la cavidad oral o del aparato digestivo, ¿no? Es importante, al menos nosotros acá los residentes de neumología siempre nos reportan cómo están las piezas dentarias, porque de ahí, de las piezas dentarias, ustedes van a ver que no solamente se va a producir un acceso, se va a producir otras patologías también respiratorias. Entonces es importante mantener una buena conservación de las piezas dentarias o de la cavidad oral en general. Los accesos pulmonares secundarios
El origen generalmente viene del mismo organismo, que hay una infección previa, puede ser una pielonefritis, una endocarditis, o puede haber unas lesiones dérmicas, como hay pacientes muchos postrados y producen escara, de ahí puede venir, y el agente ahí generalmente es el estafilococo, y este estafilococo no va a producir solamente una lesión, van a producir muchas lesiones cavitarias, pero son más pequeñas que el acceso pulmonar primario. El acceso pulmonar en general el diagnóstico es clínico. Lo que caracteriza acá, en la segunda fase ya de este proceso, es la expectoración purulenta, maloliente, pero con los antecedentes previos que le digo, de haber estado en una reunión y bebido mucho y pudo haberse aspirado, pudo haber ido al dentista, una cirugía, qué sé yo, o convulsiona. Entonces, acá nosotros lo que tenemos que tener presente es que el acceso pulmonar empieza como un cuadro de una neumonía. Un cuadro de una neumonía tiene su primera parte. Y ya cuando viene la vómica es la segunda parte. La vómica ya nos va a especificar a nosotros que este paciente posiblemente tenga un acceso pulmonar por las características de la vómica. Entonces nosotros tenemos que tener un cuadro previo a la vómica y un cuadro post-vómica. El cuadro previo a la vómica es como una neumonía. Nosotros pedimos una radiografía. En una primera instancia, facilita una neumonía querida en la comunidad, ya dale sus macrólidos, dale esto, dale sus cefalosporina, ya va a estar cubierto. Y después de una semana el paciente te viene que ya vomitó. Te viene le pides una nueva radiografía y vas a ver que hay una cavidad característica con nivel hidroaéreo. Entonces ya se complicó. Entonces nosotros tenemos que conocer dónde, en una radiografía, dónde está ubicado el segmento posterior del lóbulo superior y dónde está ubicado el segmento apical del lóbulo inferior. Si nosotros en la radiografía lo tenemos grabado y un familiar o una amistad después nos viene con una imagen radiopaca a ese nivel, hay que tener bastante cuidado. Hay que preguntarle por los factores predisponentes o factores de riesgo. Entonces nosotros ya le podemos agregar medicamento pensando en un acceso pulmonar. Hay que pecar en exceso en este caso, porque si no damos el tratamiento adecuado, prácticamente ese pulmón se va a necrosar. El tejido se va a licuar y al final este contenido generalmente hace comunicación con el bronquio y viene la vómica, pero puede hacer comunicación también con el espacio pleural y puede todo drenar al espacio pleural y tenemos un empiema. El diagnóstico, como le digo, es clínico y vamos a verificar pues con una radiografía o tomografía. Vamos a ver, el hemograma ya no va a estar normal, va a estar patológico. En la primera parte generalmente aparece la fiebre, el paciente tóxico, malestar general, fiebre, toda la característica de una neumonía. Y en la etapa postvómica mejora parcialmente esos síntomas, pero persiste la tos con expectoración, sobre todo expectoración mucopurulenta y fétida. El paciente no soporta ese olor. Y es por eso que viene y dice, doctor, ni yo me soporto mi olor que boto mi flema. Entonces, cuando ya tenemos el diagnóstico, el hipocratismo digital se ve cuando ya el acceso pulmonar es crónico. Con respecto a lo que dijo Jan, está bien, los medicamentos que se emplean para anaerobio, muy bien, pero de ahí nosotros generalmente hospitalizamos en esa etapa para darle un tratamiento de una terapia endovenosa. Generalmente tiene que estar incluido uno para anaerobio. Empleamos la clindamicina 600 cada 8 y después que el paciente mejora, ¿no?, su estado clínico, su hemograma, vemos que la expectoración ya no suele ser purulenta ni tan fétida, entonces el paciente puede salir de alta, pero le damos un tratamiento todavía que continúe con vía oral. El tratamiento del acceso pulmonar no es pronto.
Generalmente puede durar de 6 a 8 semanas, incluido endovenoso con vía oral. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado, yo siempre le digo, hay que conocer un poco la anatomía, ver dónde está ubicado esos segmentos en la radiografía para poder yo sospechar que puede ser un absceso pulmonar y no verlo pues con una imagen hidroaérea que ya cuando ya tiene esa imagen hidroaérea, la expectoración fétida, eso ya lo conocen todos, hasta el médico internista lo va a conocer, pero nosotros tenemos que llegar a evitar que se llegue a producir ese absceso pulmonar. Si veo una imagen sospechosa en esos segmentos, te diré, ¿ha sido operado usted en estas últimas semanas? ¿Ha sufrido alguna convulsión? ¿Ha ido a alguna reunión que se haya embriagado? ¿O ha ido al dentista? O sea, esos datos es importante. Y si dice que sí en algunos datos, con mayor razón, yo me preocupo y le doy tratamiento. Ya, tratamiento, hay que pecar, como le digo, en exceso que por defecto en este caso, porque si no, el absceso pulmonar puede ser grande y puede traer muchas consecuencias después. Una tos productiva, una broncorrea también puede producir hemoptisis y la cavidad a veces no se cierra, que al final tiene que terminar en tratamiento quirúrgico. Muy bien, ¿alguna pregunta? Muy bien, al no haber preguntas, mañana continuamos a las 7 de la mañana, por favor, ¿ya? Hasta luego.